Mito o poder oculto aún activo. Por un momento piensa que el mundo que conoces no es realmente libre, que las guerras, las crisis, las modas e incluso tus pensamientos más profundos son moldeados por un poder invisible, una fuerza silenciosa que se esconde tras los gobiernos, las religiones y las corporaciones más poderosas del planeta. Un poder que ha estado observando, dirigiendo y controlando el curso de la humanidad durante siglos. Ese poder, según millones de personas, tiene un nombre: los Illuminati. El mito de los Illuminati no es nuevo. Ha sobrevivido a revoluciones, guerras mundiales y al nacimiento de Internet. Su símbolo, el ojo que todo lo ve, aparece en billetes, películas, templos y monumentos. Y aunque se nos dice que la orden fue disuelta hace más de 2 siglos, muchos creen que jamás desapareció, sino que se ocultó a plena vista. La historia oficial comienza en 1776, en Baviera, con un hombre llamado Adam Weishaupt, un filósofo iluminado que soñaba con liberar al ser humano del dominio de la Iglesia y los reyes. Pero con el paso del tiempo, su supuesta organización secreta fue acusada de querer reemplazar a Dios con la razón, destruir los tronos y crear un nuevo orden mundial. Un orden donde el poder ya no tendría rostro, solo símbolos. Desde entonces, los Illuminati se convirtieron en el corazón de cientos de teorías, que controlan los bancos, los medios, la industria musical, la política mundial, incluso la ciencia. Algunos aseguran que su objetivo final es instaurar un nuevo orden mundial, una sociedad global gobernada por unos pocos elegidos. Otros dicen que son solo un mito moderno, una sombra conveniente para culpar de todo lo que no comprendemos. Pero, ¿y si ambos tuvieran razón? ¿Y si la verdad fuera más profunda que cualquier conspiración? Porque la pregunta no es si los Illuminati existen hoy, sino quién ocupa ahora su lugar. ¿Son las corporaciones tecnológicas, los grupos financieros, o quizá algo más antiguo y oculto, algo que ha sobrevivido desde los templos babilónicos hasta Silicon Valley? En este video, viajaremos desde los salones secretos de Baviera hasta los símbolos que inundan nuestra cultura moderna. Exploraremos sus orígenes, sus ideales, sus símbolos, y el supuesto poder que muchos creen que sigue moviendo los hilos del mundo actual. Desde los billetes de $1 hasta los escenarios de los Grammy, la huella de los Illuminati parece estar en todas partes. Pero, al final, la verdadera pregunta es: ¿estamos hablando de una sociedad secreta que aún gobierna el planeta, o de un mito tan poderoso que se convirtió en realidad por pura creencia colectiva? El nacimiento del mito Illuminati. Todo mito tiene un punto de partida, y el de los Illuminati comienza en la Europa del siglo XVIII, en una época donde el poder de la Iglesia y la monarquía parecía indestructible. Era un tiempo de ideas revolucionarias, de pensadores que empezaban a cuestionarlo todo: la fe, la política, la autoridad. El mundo despertaba a la razón, y en ese contexto nació una sociedad que buscaba iluminar la mente humana, pero terminó envuelta en las sombras de la conspiración. El año era 1776, el mismo año en que Estados Unidos declaraba su independencia. En Baviera, una región de la actual Alemania, un profesor de derecho canónico llamado Adam Weishaupt fundó una orden secreta con un propósito ambicioso: liberar al hombre de la opresión del dogma religioso y del control político. La llamó Orden de los Perfectibilistas, aunque pronto adoptaría el nombre con el que pasaría a la historia: los Illuminati de Baviera. Weishaupt creía que el conocimiento era la verdadera fuente de poder. Su sueño era crear una hermandad de intelectuales que usaran la razón, la ciencia y la filosofía para transformar la sociedad. Querían un mundo guiado por la lógica y la justicia, no por supersticiones ni reyes. Pero en una Europa dominada por la Iglesia y las monarquías absolutas, esas ideas eran peligrosas, casi heréticas. Los Illuminati se organizaban en secreto, imitando la estructura de otras órdenes como los masones. Usaban nombres simbólicos, se comunicaban mediante códigos cifrados y juraban lealtad a la causa de la iluminación. Según los registros, en pocos años llegaron a tener cientos de miembros influyentes, filósofos, nobles, científicos e incluso políticos de alto rango. Su expansión fue tan rápida que alarmó a los poderosos.
Los rumores comenzaron a crecer. Se decía que los Illuminati no solo querían reformar la sociedad, sino derrocar gobiernos y abolir la religión. Sus enemigos los acusaron de conspirar para dominar el mundo bajo un nuevo orden racional, donde Dios sería reemplazado por el conocimiento humano. Así, el ideal ilustrado se transformó en una amenaza. En 1785, el gobierno bávaro, presionado por la Iglesia, prohibió oficialmente la orden. Sus líderes fueron perseguidos, sus documentos confiscados y sus reuniones disueltas. Weishaupt huyó al exilio, y el nombre Illuminati desapareció, al menos públicamente, pero las ideas no mueren tan fácilmente. En las décadas siguientes, los Illuminati se convirtieron en el fantasma del poder oculto, acusados de estar detrás de revoluciones, guerras y movimientos políticos. Habían pasado de ser una fraternidad filosófica a un símbolo universal del control secreto, y así nació el mito, una historia tan poderosa que, más de 2 siglos después, sigue viva, porque la verdadera pregunta no es si los Illuminati existieron, sino si alguna vez dejaron de existir. Adam Weishaupt y la misión original detrás del mito de los Illuminati. Hay un hombre que pocos recuerdan pero que lo inició todo. Adam Weishaupt, un hombre que desafió al poder más grande de su tiempo, la Iglesia, en nombre del conocimiento y la libertad de pensamiento. Nacido en Ingolstadt, Baviera, en 1748, Weishaupt fue criado bajo la tutela de los jesuitas, la orden más influyente y poderosa dentro del catolicismo. Desde joven mostró una mente brillante, curiosa, rebelde. Aprendió filosofía, derecho y teología, pero también algo más peligroso, a cuestionar la autoridad. Cuando los jesuitas fueron expulsados de Baviera, Weishaupt quedó libre de su influencia directa, y en esa independencia intelectual encontró su verdadera vocación: liberar la mente humana. A los 28 años, siendo ya profesor de Derecho Canónico, comenzó a formar un grupo de intelectuales y librepensadores. Su visión era clara: crear una hermandad que iluminara la razón en un mundo dominado por la superstición, la ignorancia y la tiranía. Los llamó Illuminatenorden, la orden de los iluminados, porque creía que la humanidad debía ser guiada no por la fe ciega, sino por la luz del conocimiento. Pero su misión no era solo filosófica. Weishaupt soñaba con una transformación total de la sociedad. Su objetivo era construir un mundo donde la libertad, la igualdad y la educación fueran los pilares de la civilización. Para lograrlo, los Illuminati debían infiltrarse en las instituciones existentes, las universidades, los tribunales, las logias masónicas, y dirigirlas desde dentro. No buscaban destruir el sistema, sino controlarlo para reformarlo. Sus seguidores eran cuidadosamente seleccionados, hombres cultos, disciplinados, capaces de guardar secretos. Cada miembro debía jurar lealtad absoluta y obediencia a la causa. Los rangos se estructuraban en niveles, desde el novicio hasta el rey filosófico. A medida que ascendían, los iniciados recibían fragmentos del conocimiento total, un esquema jerárquico que muchos comparan con las órdenes esotéricas y templarias. Para Weishaupt, la religión era un obstáculo. Decía que el dogma había encadenado al espíritu humano. Creía que solo eliminando la influencia del clero se podría alcanzar una verdadera sociedad iluminada. Sin embargo, sus ideales utópicos pronto fueron vistos como una amenaza directa al poder religioso y político de Europa. Sus detractores lo acusaron de querer reemplazar a Dios por la razón, y a los reyes por una élite secreta de intelectuales. Paradójicamente, lo que comenzó como una misión de libertad terminó envuelto en el misterio y el secretismo. Las mismas tácticas que usó para proteger su orden, códigos, símbolos, juramentos, se convirtieron en el combustible de su futura leyenda. Adam Weishaupt murió en el exilio en 1830, convencido de que su visión sobreviviría al tiempo, y quizás lo logró, porque más de 2 siglos después, su nombre sigue vivo, sus ideales siguen vigentes, y su creación, los Illuminati, se transformó en el mito más poderoso de la historia moderna. La persecución y desaparición oficial de la orden, el auge de los Illuminati de Baviera, fue tan rápido como su caída. En menos de una década,
pasaron de ser un grupo intelectual clandestino a ser considerados una amenaza global. Sus ideales de libertad, razón y justicia despertaron admiración entre algunos, y miedo entre quienes gobernaban el mundo. A finales del siglo XVIII, Europa era un campo minado político y religioso. Las monarquías temían perder su poder, y la Iglesia veía en cada nueva idea un ataque directo a su autoridad. Cuando comenzaron a circular los rumores de una sociedad secreta que buscaba abolir los tronos y desafiar a Dios, el pánico no tardó en extenderse. En 1784, el duque Carlos Teodoro de Baviera, bajo la presión de la Iglesia Católica, emitió un decreto que prohibía todas las sociedades secretas, incluyendo a los Illuminati y las logias masónicas. Pero Weishaupt y sus seguidores no se detuvieron. Continuaron operando en secreto, convencidos de que su causa era justa, hasta que, un año más tarde, una traición interna cambió el curso de la historia. Un miembro de la orden, conocido como Joseph Schneider, filtró documentos confidenciales que revelaban los nombres, los símbolos y los planes de los Illuminati. Entre los archivos se hablaba de infiltración en instituciones gubernamentales, expansión de la orden en toda Europa y reemplazo del sistema religioso por la razón humana. El hallazgo desató una verdadera cacería. Las autoridades allanaron las casas de varios miembros y confiscaron miles de páginas de correspondencia cifrada, manuales de iniciación y códigos simbólicos. Se publicaron extractos en panfletos, donde se mostraba a los Illuminati como una organización oscura y atea, empeñada en destruir el orden establecido. El público quedó horrorizado, y así, en 1785, el duque emitió un nuevo decreto. La orden de los Illuminati fue oficialmente disuelta. Weishaupt fue destituido de su cargo en la universidad, perseguido por las autoridades y finalmente obligado a huir. Se refugió en Gotha, bajo la protección de un noble simpatizante, donde continuó escribiendo y defendiendo sus ideales hasta su muerte. Pero su creación ya había escapado de su control. Aunque el Estado y la Iglesia proclamaron el fin de los Illuminati, muchos creyeron que la orden nunca desapareció. Las coincidencias históricas alimentaron el mito. Pocos años después de su supuesta disolución, estalló la Revolución Francesa, un movimiento que precisamente buscaba libertad, igualdad y fraternidad. Los mismos principios iluministas que Weishaupt había defendido. ¿Casualidad? ¿O la continuación de un plan oculto que siguió su curso desde las sombras? Lo cierto es que, desde ese momento, los Illuminati dejaron de ser una organización real y se convirtieron en una leyenda viva, una palabra cargada de miedo, misterio y poder. El enemigo invisible al que siempre se culpa, pero que nadie puede ver, porque quizás la mejor forma de sobrevivir es desaparecer para volverse omnipresente. Los símbolos del poder oculto dicen que el verdadero poder no necesita gritar, solo mostrarse, y en el caso de los Illuminati, su legado más duradero no fueron sus escritos ni sus miembros, sino sus símbolos, signos tan antiguos y universales que, aunque muchos los ven a diario, pocos comprenden su verdadero significado. El más famoso de todos es el ojo que todo lo ve, también conocido como el ojo de la providencia, un ojo inscrito dentro de un triángulo, rodeado por rayos de luz. A primera vista, parece un símbolo divino, la mirada de Dios observando al mundo, pero con el paso del tiempo, ese mismo ojo se transformó en un emblema del control, la vigilancia y el poder invisible. Para algunos, representa la iluminación espiritual, para otros, la observación perpetua de una élite que todo lo ve y todo lo sabe. Este símbolo se encuentra hoy en templos, edificios gubernamentales e incluso en los billetes de $1. Su presencia en el reverso de la moneda estadounidense, sobre una pirámide inacabada, ha alimentado por décadas la idea de una conexión directa entre el poder político moderno y los ideales ocultos de los Illuminati. La pirámide simboliza la jerarquía, la base representa a las masas, mientras que el vértice, coronado por el ojo, es el punto más alto del conocimiento y la autoridad, el lugar donde reside la élite iluminada. La frase que acompaña este emblema en latín, Anuit coeptis in novus ordo seclorum,
se traduce como favorece nuestros comienzos y nuevo orden de los tiempos. Dos frases aparentemente inofensivas, pero que en el contexto de la teoría conspirativa se interpretan como una declaración velada del nuevo orden mundial, el sueño eterno de los Illuminati. Otros símbolos asociados son el pentagrama, el búho de Minerva, símbolo de sabiduría y conocimiento oculto, y la serpiente que se muerde la cola, el Ouroboros, que representa la eternidad y el ciclo infinito del poder. Cada uno de ellos aparece en logotipos, esculturas y arte moderno, como si la influencia de la antigua orden hubiera sido disimulada bajo la apariencia de cultura, diseño y arte. Pero, ¿es coincidencia? ¿O los símbolos son la manera en que los poderosos se comunican entre sí, dejando mensajes ocultos a plena vista? Después de todo, un símbolo solo es visible para quien sabe interpretarlo, y es justamente ahí donde reside la genialidad del mito. No necesitas ver a los Illuminati para creer en ellos, basta con reconocer sus signos, porque mientras tú miras una simple pirámide, ellos podrían estar observándote desde el ojo que la corona. El poder verdadero no se proclama, se insinúa, y los Illuminati, sean mito o realidad, dominaron el arte de hablar en silencio, a través de símbolos que nunca dejan de mirarnos. Los Illuminati y la masonería, pocas veces dos nombres han estado tan entrelazados en el imaginario popular como los Illuminati y la masonería. Dos órdenes secretas, ambas nacidas en la Europa de la Ilustración, ambas con juramentos, símbolos, grados de iniciación y una promesa de conocimiento reservado solo para los elegidos. Pero, ¿fueron realmente lo mismo, o simplemente dos caminos distintos hacia un mismo fin, el dominio del pensamiento humano? Cuando Adam Weishaupt fundó los Illuminati en 1776, admiraba profundamente la estructura y el hermetismo de las logias masónicas. La masonería, ya consolidada desde el siglo XVII, se había extendido por toda Europa, convirtiéndose en un refugio para científicos, filósofos y nobles que deseaban hablar libremente sin temor a la Inquisición. En sus templos, los masones estudiaban geometría, moral, astronomía y simbolismo, y Weishaupt vio en esa organización el modelo perfecto para su propia orden, una hermandad secreta de razón y libertad. De hecho, muchos de los primeros Illuminati también eran masones. Weishaupt incluso ordenó que su organización se infiltrara en logias masónicas para reclutar miembros y difundir su doctrina. Los Illuminati se presentaban como una masonería dentro de la masonería, un nivel más profundo de conocimiento oculto, reservado solo a quienes buscaban la verdad absoluta. Sin embargo, no todos los masones aceptaron esa alianza. Mientras algunos abrazaron las ideas de Weishaupt, otros lo acusaron de usar la estructura masónica para fines políticos. Decían que los Illuminati no buscaban la iluminación espiritual, sino el control del mundo a través del conocimiento y la manipulación de las masas. Con el tiempo, la confusión entre ambas organizaciones creció. Cuando los Illuminati fueron prohibidos en Baviera, muchos pensaron que simplemente habían cambiado de nombre o que se habían refugiado bajo la masonería. Los símbolos compartidos, el compás, el triángulo, la pirámide, el ojo reforzaron la sospecha de que ambas órdenes trabajaban juntas en las sombras. Durante siglos, teóricos de la conspiración han afirmado que los Illuminati nunca desaparecieron, sino que se fusionaron con la masonería, extendiendo su influencia en los gobiernos, bancos y movimientos revolucionarios. Incluso se ha dicho que detrás de eventos como la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos hubo manos masónicas e iluminadas, pero la verdad es más compleja. La masonería, aunque secreta, siempre se presentó como una sociedad filosófica y moral, sin ambiciones de poder político. Los Illuminati, en cambio, soñaban con reestructurar el mundo entero. Dos visiones distintas, pero con un lenguaje común, el del conocimiento, el simbolismo y el secreto. Hoy, esa confusión sigue viva. Cada vez que alguien ve un triángulo con un ojo, un compás o una pirámide, la mente colectiva susurra el mismo nombre, Illuminati. Y quizá ese fue su mayor triunfo, no desaparecer, sino fundirse con todas las demás órdenes, hasta volverse indistinguibles del poder mismo.
El supuesto control mundial, si hay una idea que define el mito moderno de los Illuminati, es esta, que gobiernan el mundo desde las sombras. Una élite secreta, invisible, que manipula gobiernos, bancos, medios y hasta la cultura popular. Una red tan poderosa que no necesita mostrarse, porque sus decisiones se reflejan en el rumbo de la humanidad misma. Su objetivo, crear un nuevo orden mundial, un sistema global donde todo, la economía, la política, la religión y hasta el pensamiento, esté bajo un solo control. Esta teoría comenzó a tomar fuerza a finales del siglo XIX, cuando el miedo a las sociedades secretas creció junto con el poder financiero internacional. El nacimiento de los grandes bancos, las alianzas entre aristócratas europeos y las primeras corporaciones globales alimentaron la sospecha de que el poder real no estaba en los tronos, sino detrás de ellos. Documentos, cartas y testimonios comenzaron a vincular los ideales de los antiguos Illuminati con los movimientos políticos más influyentes del mundo moderno. Durante el siglo XX, las conspiraciones se multiplicaron. Los Illuminati fueron acusados de estar detrás de casi todos los eventos decisivos de la historia contemporánea, la creación de la Organización de las Naciones Unidas, las guerras mundiales, la formación de la Unión Europea, la Reserva Federal e incluso el asesinato de líderes que se negaron a obedecer. Cada tragedia, cada crisis económica, cada avance tecnológico parecía tener una conexión oculta, y en el centro de todo, un símbolo, el ojo que todo lo ve, observando desde lo alto. Algunos autores sostienen que el control se ejerce a través de instituciones internacionales, bancos centrales y corporaciones que operan como brazos de una misma mente invisible. Otros van más lejos, afirmando que los Illuminati han logrado un dominio psicológico y cultural, usando los medios y el entretenimiento como armas para moldear las creencias, los deseos y los valores de la sociedad. Música, cine, redes sociales, moda, todo estaría impregnado de símbolos, mensajes subliminales y narrativas cuidadosamente diseñadas para mantenernos distraídos, obedientes y consumiendo. Y aunque muchos lo descartan como paranoia moderna, es innegable que un pequeño grupo de personas, políticos, magnates y figuras mediáticas concentra hoy más poder e influencia que en cualquier otro momento de la historia. ¿Casualidad? ¿O la evolución de un plan que comenzó en 1776? El mito dice que los Illuminati no desaparecieron, sino que se transformaron en una élite global. Ya no necesitan túnicas ni logias ocultas, su poder está en las decisiones económicas, los algoritmos digitales y la información que consumimos cada día, porque, al final, el verdadero control no se impone con armas ni ejércitos, se logra cuando haces que las personas crean que son libres, mientras cada paso que dan ya ha sido calculado, y en esa ecuación silenciosa, los Illuminati no son solo una leyenda, son la metáfora más inquietante de nuestro tiempo, la idea de que el mundo, tal vez, no lo gobiernan los elegidos, sino los invisibles. Los Illuminati en el siglo XXI dicen que las verdaderas leyendas nunca mueren, solo se adaptan a los tiempos. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con los Illuminati. De las logias secretas del siglo XVIII, pasaron a los foros de Internet, a los escenarios de conciertos y a las pantallas de Hollywood. Ya no son una orden oculta entre filósofos y nobles, sino un símbolo global que se ha convertido en parte de nuestra cultura moderna. En el siglo XXI, el mito de los Illuminati encontró un nuevo hogar, el ciberespacio. Internet se convirtió en el terreno perfecto para su resurgimiento. Foros, blogs y redes sociales comenzaron a difundir teorías que conectaban al grupo con casi todos los eventos mundiales, desde ataques terroristas hasta el auge de las criptomonedas. El anonimato digital permitió que la leyenda creciera sin límites, mezclando hechos, rumores y ficción en un solo relato viral. Pero lo más interesante es cómo la cultura popular se encargó de mantener viva la llama. Películas como El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, o sagas como National Treasure,
mostraban sociedades secretas que manipulaban la historia. Series como The Simpsons y American Horror Story hacían referencias directas a los Illuminati, mientras artistas como Jay-Z, Beyoncé, Rihanna o Kanye West fueron acusados de pertenecer al grupo por usar gestos y símbolos en sus presentaciones: el triángulo con las manos, el ojo brillante, la pirámide. Las redes sociales amplificaron el fenómeno. Bastaba un video viral o una imagen en TikTok para encender millones de debates. Y así, los Illuminati pasaron de ser una teoría marginal a un ícono del poder moderno, una mezcla de miedo y fascinación. Ya no se trataba solo de dominar el mundo político o económico, sino el imaginario colectivo. Muchos aseguran que los Illuminati modernos ya no necesitan reunirse en templos o logias. Sus reuniones son foros cerrados, conferencias globales o cumbres financieras. Se habla del Foro de Davos, el Club Bilderberg o incluso de Silicon Valley como los nuevos espacios donde se define el futuro de la humanidad. Los nuevos iluminados serían los multimillonarios tecnológicos, los líderes corporativos y los estrategas digitales que moldean el mundo con algoritmos y datos, no con espadas ni ejércitos. Paradójicamente, la era de la información ha hecho que el mito sea más creíble que nunca, porque mientras más conectados estamos, más invisible se vuelve el verdadero poder. Ya no se necesita una orden secreta cuando la manipulación puede ocurrir a través de pantallas, redes y clics. Los Illuminati del siglo XXI quizás no sean los mismos que imaginó Weishaupt, pero su espíritu, el control mediante el conocimiento, sigue tan vivo como hace 250 años. Solo que ahora, el ojo que todo lo ve no está en una pirámide, sino en cada dispositivo que usamos, observando, registrando y aprendiendo de nosotros, porque en la era digital, el poder ya no se esconde, se disfraza de libertad. Las figuras públicas y los rumores, pocas cosas fascinan tanto a la gente como el poder, y pocos poderes son tan irresistiblemente misteriosos como el de los Illuminati. En el siglo XXI, el mito encontró nuevos rostros, y los templos secretos fueron reemplazados por escenarios, cámaras y redes sociales. Las celebridades, los políticos y los magnates tecnológicos se convirtieron en los nuevos símbolos del control global, y pronto, las acusaciones comenzaron a volar. Él es Illuminati. Ella pertenece a la élite. Ellos dominan el mundo desde Hollywood. Todo comenzó con los artistas. Cantantes como Jay-Z, Beyoncé, Rihanna o Kanye West fueron acusados de usar símbolos Illuminati en sus videoclips y presentaciones. El gesto del triángulo con las manos, el ojo brillante, los tronos, las serpientes y los rayos de luz se convirtieron en supuestas señales ocultas de su pertenencia a la orden. Cada videoclip, cada portada de álbum, cada gesto se analizaba cuadro por cuadro en busca de pistas. El entretenimiento se transformó en un tablero simbólico, y los artistas, en mensajeros inconscientes de un poder oculto. Hollywood tampoco escapó al escrutinio. Directores, productores y actores fueron vinculados con la supuesta agenda Illuminati, especialmente cuando sus obras abordaban temas como el control mental, la vigilancia o la manipulación mediática. Películas como Eyes Wide Shut, The Matrix o Doctor Strange fueron interpretadas como revelaciones disfrazadas de ficción, advertencias veladas de quienes sabían demasiado. Pero la conspiración no se detuvo en el entretenimiento. Figuras políticas y económicas, desde presidentes hasta magnates tecnológicos, también fueron señaladas como miembros o colaboradores del supuesto nuevo orden mundial. Reuniones privadas, símbolos en discursos, gestos en cumbres internacionales, todo servía como evidencia para los creyentes. Se decía que las decisiones más importantes del planeta no se tomaban en el Congreso ni en la Organización de las Naciones Unidas, sino en círculos secretos donde la democracia era solo una ilusión. Y entonces llegó Internet a amplificarlo todo. Con las redes sociales, los rumores se volvieron globales. Un video viral, una coincidencia simbólica o un fragmento descontextualizado podían bastar para desatar una tormenta de teorías. Cada nuevo escándalo era interpretado como una señal del control Illuminati sobre la sociedad moderna. Sin embargo, más allá del mito, hay una verdad incómoda:
el poder y la fama siempre han atraído teorías. Las masas necesitan explicar por qué algunos pocos parecen controlar el destino del mundo, y los Illuminati ofrecen una respuesta tan simple como aterradora, porque, en el fondo, no importa si esas estrellas, políticos o empresarios realmente pertenecen a una orden secreta, lo que importa es que representan exactamente lo que los Illuminati simbolizan: poder, influencia y control sobre las mentes. Así, los Illuminati no necesitan existir físicamente para seguir dominando el imaginario colectivo. Cada vez que vemos un ojo, un triángulo o un símbolo extraño, el mito se reactiva, y en ese momento, ellos, reales o no, siguen ganando. La manipulación simbólica y cultural. Los Illuminati, más que una organización, se convirtieron en una idea, una que habita en los símbolos, en la música, en el arte, en los medios, y en nuestra mente colectiva, porque si el conocimiento es poder, el símbolo es la herramienta más sutil de control. Desde los albores de la civilización, los símbolos han guiado a las masas. En la antigüedad, eran signos sagrados que conectaban al hombre con lo divino. En el mundo moderno, se transformaron en vehículos de ideología, deseo y manipulación. Y si algo aprendieron los supuestos herederos de los Illuminati, fue a dominar ese lenguaje silencioso que moldea lo que creemos, sin que siquiera lo notemos. El ojo que todo lo ve, la pirámide, la luz detrás de la sombra, el triángulo apuntando hacia arriba, todos estos elementos aparecen una y otra vez en la cultura contemporánea, no solo en templos o monedas antiguas, sino en logos de corporaciones, marcas de moda, campañas políticas y videoclips musicales. Nada es casual, el símbolo no se impone, se repite hasta volverse invisible. En el cine y la televisión, esta simbología se ha normalizado al punto de pasar desapercibida. La idea del observador invisible, la cámara que todo lo ve, el ojo omnipresente del poder se ha convertido en un elemento constante. Y cada vez que consumimos una historia donde el individuo se enfrenta a un sistema invisible, estamos reforzando una narrativa, la de que alguien, en algún lugar, controla todo. Las grandes corporaciones también entendieron el poder de lo simbólico. El marketing moderno no vende productos, vende significados. El logotipo de una marca puede ser tan influyente como una cruz o un estandarte. Así, la psicología del consumo se fusionó con la simbología del control. El ojo ya no mira desde una pirámide, mira desde una pantalla. Los teóricos aseguran que esta es la verdadera herencia de los Illuminati, la manipulación cultural, un poder que no se impone con la fuerza, sino con la persuasión. Los símbolos se infiltran en la mente colectiva, condicionan nuestras aspiraciones y crean una ilusión de libertad. Elegimos lo que queremos, pero solo entre opciones diseñadas para mantenernos dentro del sistema. En otras palabras, vivimos dentro de una red simbólica que define cómo pensamos, cómo sentimos y qué deseamos. Y aunque muchos descartan la idea de una orden secreta controlando al mundo, el resultado final es el mismo: una sociedad que obedece sin darse cuenta. Quizás los Illuminati no existan en carne y hueso, pero su método, el control a través de los símbolos y el pensamiento, es más real que nunca. No hace falta un ojo que todo lo vea, cuando el ojo ya está dentro de cada uno de nosotros. Mito, manipulación o verdad oculta. A lo largo de los siglos, el nombre Illuminati ha sido sinónimo de poder, conocimiento y misterio, una palabra que provoca curiosidad, miedo y fascinación al mismo tiempo. ¿Quiénes fueron realmente? ¿Un grupo de pensadores adelantados a su tiempo? ¿Una sociedad secreta que aún mueve los hilos del mundo? ¿O simplemente un espejo en el que proyectamos nuestros propios temores? Tal vez la verdad esté en un punto intermedio, porque si algo nos enseña la historia, es que toda leyenda nace de una chispa de realidad. Los Illuminati existieron, eso es indiscutible. Su misión original, iluminar a la humanidad a través del conocimiento, era noble. Pero el poder corrompe, y lo que comenzó como una cruzada por la razón terminó envuelto en secretismo, persecución y mito. El tiempo los transformó en un símbolo universal. Ya no son un grupo de filósofos en Baviera, sino una idea inmortal, la de que el poder absoluto se esconde tras una máscara de libertad.
Hoy, los templos son virtuales, los tronos están en oficinas corporativas y los dioses son los algoritmos que dirigen nuestras decisiones diarias. No hace falta una logia oculta cuando millones de personas obedecen sin cuestionar, siguiendo lo que ven, lo que escuchan y lo que se les dice que deben creer. Y ahí radica el verdadero legado de los Illuminati, el control a través de la percepción. Nos enseñaron que el poder no se impone por la fuerza, sino por la manipulación del pensamiento, que el símbolo, la imagen y la información pueden moldear civilizaciones enteras, y lo más inquietante es que ya no necesitamos buscarlos, porque su influencia se ha disuelto en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, ¿los Illuminati siguen existiendo? Quizá no como los imaginamos, con túnicas, rituales o pirámides. Tal vez hoy visten trajes, hablan en foros internacionales o manejan compañías tecnológicas. O tal vez, simplemente, somos nosotros mismos quienes mantenemos viva la idea, porque necesitamos creer que alguien está detrás del caos, que todo tiene un propósito, que el mundo no es tan aleatorio como parece. Pero la verdad, como siempre, es más peligrosa que la ficción, y aunque no podamos probar su existencia, lo que sí podemos ver son sus efectos. Un planeta donde la información es poder, y la verdad, un arma. Así que la próxima vez que veas un triángulo, un ojo o un símbolo escondido en una canción o película, pregúntate, ¿es solo coincidencia, o un recordatorio de que el poder real nunca se muestra del todo? Si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. No te cuesta absolutamente nada y me ayudas a seguir revelando los secretos más ocultos de la historia. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿Los Illuminati siguen entre nosotros, o solo viven en las sombras de nuestras creencias? Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios que el mundo intenta ocultarnos. Hasta entonces, mantén los ojos bien abiertos.